Vamos a estudiar acerca de este tema con el título en forma de pregunta: ¿quebrantó el día de reposo? La pregunta no define quién es el sujeto cuestionado como violador, quebrantador o profanador del día de reposo, aunque sé que ya algunos de nosotros imaginarán a quién me estoy refiriendo. Y sí, así es, hermanos. A Jesús de Nazaret, quien fue acusado por los fariseos de quebrantar o violar el día de reposo. En Juan capítulo 5, versículo 18, nosotros podemos leer las siguientes palabras. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, refiriéndose al Señor Jesús, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por esta declaración, nosotros vamos a encargarnos en este estudio de probar la inocencia de Jesús contra sus acusadores. Y el primer punto que quiero que podamos estudiar, entrando en materia, o en defensa de nuestro Señor Jesucristo, acusado aquí por los fariseos de quebrantar el día de reposo, es que la Biblia declara que Jesús fue un cordero sin mancha. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién fue Jesús? Un cordero sin mancha y sin contaminación, refiriéndose a, a su pureza espiritual. Eso lo sigue confirmando Pedro en el capítulo 2, versículo 22, diciendo lo siguiente: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Bueno, ¿por qué fue un cordero sin mancha y sin contaminación? Porque no hizo pecado. Ahí está la respuesta inspirada por Dios. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos ha enseñado que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues, ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. De esto están acusando los fariseos al Señor, de quebrantar la ley, de violar la ley, de cometer pecado, de ya no ser un cordero sin mancha. Ahora, de acuerdo a la pregunta del tema, ¿quebrantó el día de reposo? Quiero que estudiemos o que miremos que la ley exigía la muerte para los que violaran el día de reposo. La ley exigía la muerte para los que violaran el día de reposo. En Éxodos capítulo 31, versículo 14, dice las escrituras: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Bueno, los judíos están acusando a Jesús de profanar o violar el día de reposo. Pero ¿cuál era la condenación para los que violaran el día de reposo? La muerte física. No todos los pecados de la ley eran capitales, es decir, pues exigían la muerte del que pecara, sino algunos que Dios describió. Por ejemplo,
los adúlteros, el hijo contumaz y rebelde era apedreado y muerto, y los que violaran el día de reposo. Pero no vemos en ninguna parte de la escritura a los judíos viniendo a aplicar esta ley en Jesús tal cual lo manda la escritura. Ahora, necesitamos también notar que Jesús vino a cumplir la ley. Nosotros conocemos lo que él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, ¿cómo aquel que vino a cumplir la ley a la vez quebrantó uno de sus mandamientos? Obviamente no tiene sentido. Versículo 18, él dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mientras que Jesús estuvo aquí en la tierra, ni una jota, ni una tilde pasó de la ley. Si Jesús quebrantó el día de reposo, como lo acusaron los fariseos, entonces sí movió la tilde y movió la jota de la ley. Pero él mismo dijo que eso no podía cambiar. Eso debería permanecer hasta que todo se hubiera cumplido. En Juan capítulo 8 es interesante cómo Jesús a estos que en el capítulo 5 le acusan de quebrantar el día de reposo, les dice lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Fíjense la pregunta desafiante del Señor. Pregunta que ningún hombre en la tierra le puede hacer a otro. ¿Quién de nosotros, los que estamos aquí en esta plataforma, podemos decirle a nuestro hermano o a alguna persona del mundo si nos puede redarguir de pecado? Es evidente que habrá alguien que sí nos señale de pecado a nosotros, que nos diga, sí, yo te vi a ti pecando, sea en la vida pasada, sea en el presente, pero en alguna parte de nuestra vida alguien nos ha visto pecando. Pero ¿quién de la audiencia de Jesucristo, quién de ellos podía levantar la mano y decir, sí, yo a ti te vi pecando? Bueno, aquellos que lo acusaban de quebrantar el día de reposo, ¿por qué no alzaron la voz con las escrituras, con pruebas y evidencias? Bueno, porque sus pruebas solamente eran falsas acusaciones. Pero este pasaje ha sido mal interpretado por algunas personas que dicen que Jesús quebrantó la ley, que Jesús violó la ley del día de reposo. Pero como Él es el Señor del día de reposo, entonces Él podía hacer lo que Él quisiera. Y dicen los tales, dentro de eso, violarlo. Pero no, mis hermanos, no es la interpretación correcta del texto. No es lo que Juan quiere transmitir. Una cosa es de que él era acusado por ellos y otra cosa era si de verdad ellos tenían prueba de sus acusaciones. Por ejemplo, alguien puede decir que a mí me están persiguiendo por violador, pero del dicho al hecho debe haber un juicio donde se pruebe si de verdad yo soy culpable de aquello que me quieren matar. ¿Sí? Eso es lo que está pasando aquí. Juan está diciendo la razón por la cual los judíos procuraban matar a Jesús, porque quebrantaba el día de reposo, según ellos,
según ellos. Por eso el siguiente punto, o el punto 2 de esta lección, es que Jesús fue acusado falsamente. Los fariseos se esforzaron buscando razones, noten, humanas. Escuchen muy bien. Los fariseos se esforzaron buscando razones humanas para matar a Jesús y no según la ley. Porque según la ley no había nada que hacer. Cuando la ley era aplicada correctamente, no había nada que hacer con el culpable. Con el testimonio de 2 o 3 testigos, dice el libro de Hebreos, según la ley de Moisés, muera irremisiblemente. Cuando al adúltero se le confirmaba con testigos, se evidenciaba su adulterio, moría irremisiblemente. Cuando el hijo contumaz y rebelde con 2 o 3 testigos se comprobaba, moría irremisiblemente. Y de lo mismo pasaba con el que quebrantara el día de reposo. Pero ¿dónde están los acusadores? Pues eran falsos acusadores. Miremos en Lucas capítulo 20, versículo 20, ese esfuerzo de los fariseos por buscarle algo al Señor de qué acusarle. Dice la escritura así: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, es decir, pues que se hicieran pasar por personas justas, de buen testimonio, espirituales, se simulasen personas buenas. ¿A fin de qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la intención de ellos? A fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Noten la astucia de ellos. Y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Adulándolo. Realmente estas son palabras mentirosas, no porque lo que ellos digan allí no sea verdad de Jesús, pero son palabras mentirosas en el corazón de ellos porque no creen esto de él, sino que quieren buscarle la caída y le preguntan: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, es decir, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Pero le sigue la corriente. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen? ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Aquí va la divina respuesta. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está la respuesta justa, correcta y que va a avergonzar a sus adversarios. Ellos, el aprieto en la cual querían colocar al Señor era que escogiera un sí o un no. Una pregunta trampa. Versículo 26 dice: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Esta era la intención. Seguimos en Mateo capítulo 26, versículo 59. Un momento especial para estudiar las escrituras. Dice el verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿qué buscaban? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Pero no que le habían acusado pues de violar el día de reposo. Aquí vemos que esa acusación era falsa, porque si de verdad tuvieran pruebas de que Jesús, según la ley, pues, de que Jesús hubiera profanado, quebrantado el día de reposo, no tendrían que estar buscando falsos testigos. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo,
puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. No sabían ni qué decir. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Los fariseos se encargaron, hermanos, en el tiempo de ellos de añadir a la ley del día de reposo. Pero no solo a la ley del día de reposo, a muchos mandamientos de la ley de Moisés le añadieron ellos. Ustedes recuerdan que ellos enseñaban que había que diezmar hasta la menta y el eneldo. Ellos enseñaban cosas extremas, le añadían a la ley. Volvamos a retomar Éxodos capítulo 31, versículo 14, porque aquí vamos a ver de qué manera los fariseos torcieron el mandamiento del día de reposo. Dice la palabra, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá. Noten, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, en el día de reposo, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Cuando dice obra, ¿Dios a qué se está refiriendo? ¿Será acaso que Dios se está refiriendo a ir a la nevera a sacar un vaso de agua? Porque eso es una obra. ¿Será que Dios se está refiriendo a cuando me levante a arreglar mi cama? ¿Será que Dios se está refiriendo a barrer la casa? ¿A qué tipo de obra se refiere Dios? Bueno, no tenemos que suponer nosotros, sino leer las escrituras. En Deuteronomio, cuando se repite la ley, Moisés les dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Bueno, ¿de qué obra se refiere Dios? Del trabajo, de la obra que usted hace para ganarse el pan de cada día. Ellos venían siendo esclavos en Egipto. ¿Cuánto tiempo? 430 años. Solamente sabían trabajar, no sabían de descansar. Vamos a ver que el día de reposo se hizo con ese propósito también, para que ellos tuvieran un día de descanso. ¿Pero descanso de qué? ¿De no hacer ninguna obra literalmente? No, descanso de no hacer ninguna obra relativa a trabajar para ganarse el pan de cada día. Pero los fariseos torcieron eso y ellos entendieron ninguna obra literal. Ah, pero ellos hacían algunas obras, como vamos a ver más adelante que el Señor les refuta. Pero en ninguna obra ellos meten las obras que a ellos les conviene, que no quieren que los esclavos de su doctrina hagan. Eso es. Como le dice el Señor, ustedes atan cargas pesadas sobre los demás y ni ustedes mismos las llevan, ni con un dedo quieren levantar. Eso hacían los fariseos. Por eso la religión es, en ese momento, la religión de Dios era una carga pesada de llevar por la cantidad de cosas que le habían añadido los fariseos. Y ojo, hermanos, que nosotros podemos caer en lo mismo, que estamos llenos de tradiciones y a muchas cosas le llamamos pecado que Dios no le llama pecado. Y hacemos que la gente vea que seguir el camino de Jesucristo sea un tema de tantos reglamentos, que no toques, que no gustes, que no alces, que no mires. Y la gente anda en el evangelio como cuadriculado para que el hombre viva esclavo simplemente de otro. Dice el versículo 14, mas el séptimo día es día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Esto era el propósito, hermanos, para que descanse,
tu siervo y tu sierva, ¿como quién? Como tú, porque Dios los sacó a los israelitas para descansar ese trabajo pesado en Egipto, de esa esclavitud, de ese tipo de obras que Dios les habla a ellos. Y les dice en el versículo 15, acuérdate que fuiste qué cosa, esclavo, que fuiste siervo en tierra de Egipto 430 años y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Era una bendición para ellos. Pero cuando Dios da esta instrucción por primera vez, los israelitas estaban tan acostumbrados al trabajo que muchos no entendían que el día sábado había que descansar. Y usted los ve saliendo el sábado a buscar que cayera maná del cielo. Y el Señor les dijo, no, no, ya, el viernes recogen para el sábado también. El sábado no se preocupen por trabajar. Ya tienen 6 días para que trabajen. Y el viernes les voy a dar doble porción para que no salgan a buscar pan, para que el sábado puedan descansar. Pero los fariseos han torcido este mandamiento. En el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 2, el Señor les advirtió, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. ¿Qué hicieron los fariseos, hermanos? Claramente, le añadían y le añadían. Y los judíos modernos hoy, ¿qué tienen? El Talmud judío. ¿Y qué hace el Talmud? El Talmud simplemente son comentarios e interpretaciones de la ley, de la Torá, de casi todos los rabinos respetados a través de la historia. Y ese libro cada día puede ir creciendo más. ¿Y cuán cantidad de opiniones humanas tiene eso? Pero para los judíos el Talmud está prácticamente a la par que la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la ley de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero los judíos tienen en mayor estima sus comentarios que la propia ley. ¿Por qué? Porque en sus comentarios está la añadidura a las palabras que el Señor mandó y atan cargas pesadas sobre la gente. Los fariseos estaban más aferrados a sus tradiciones que a la ley de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 2, dice el Señor, o dice la Escritura, hablando de los fariseos. Preguntan ellos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, lo que yo esperaba que dijera el texto, viniendo de personas religiosas, espirituales, creyentes, es esto. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la palabra del Señor? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la ley de Dios? Pero no, para ellos, ¿qué era más importante? ¿La ley o las tradiciones? Lo mismo que los judíos modernos. Para ellos es más importante la tradición. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué tradición? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Pero, ¿dónde la Biblia condena estas cosas? Ah, en las mentes de ellos. Respondiendo él. Y miren cómo responden los espirituales. Los, los que están ceñidos a la escritura y la respetan tal cual. Le responde el Señor. ¿Por qué también vosotros quebrantáis qué cosa? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente, como les dije, el hijo contumaz. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y qué más les dice?
hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, es decir, como palabra de Dios, mandamientos de hombres. Y conforme a estos mandamientos de hombres, acusaron falsamente a Jesús de profanar el día de reposo. En Juan capítulo 5 vamos a comenzar a ver ciertos pasajes donde nos relatan estos acontecimientos, donde los fariseos juzgaron equivocadamente a Jesús como alguien que estaba violando el día de reposo. Retomemos Juan capítulo 5, pero ahora vamos al versículo 5. Comenzamos leyendo el 18, donde Jesús es acusado de quebrantar el día de reposo. Pero bueno, devolvámonos unos versículos atrás. Vamos al 5. Fijemos lo que dice la escritura. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, esto fue en el estanque de Betesda, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este milagro es interesante porque él no le tuvo que decir, ni te sano. Y no tuvo que esperar que la persona le respondiera si quiero. Cuando le preguntó, ¿quieres ser sano? Ya, ya el milagro estaba hecho. Él simplemente quería hacer ese milagro. Ese milagro no dependía de la fe de esa persona. Dependía de que Jesús quisiera o no. Y a pesar que le hace la pregunta a él ya había decidido sanar. Levántate, toma tu lecho y anda. Lo sanó. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era qué día era? ¿Era primer día de la semana? No, era día de reposo. Aquel día. Me encanta cómo la escritura se encarga de dar estos detalles. El Espíritu Santo supo que iban a haber personas que iban a buscar cualquier cosita para acusar a Jesucristo. Y allí no me estoy refiriendo simplemente a los fariseos, sino a todos los que se han levantado en contra del Hijo de Dios a través de la historia, queriéndole levantar algo a Jesús, como aquellos que dicen que Jesús aprobaba el ¿qué? El matrimonio gay o las relaciones entre hombres. Y se inventan una película increíble, hermanos. Y así hay muchos hombres que Jesús aprueba las borracheras porque multiplicó el agua en vino. Y siempre los hombres están buscando qué acusarle a Jesús. Bueno, de la acusación de los fariseos, también muchos se pegan. Y los que lo dicen no por acusarle, lo pueden creer de una manera inocente. Por ejemplo, yo leyendo ese texto así, sin contexto, yo puedo decir, ah, pero es que Jesús quebrantó el día de reposo. Pero bueno, Él es el Señor. Y yo me justifico a mí mismo diciendo eso. Y bueno, Él es el Señor. Listo. Él lo quebrantó. Pero Él es el Señor. No, hermanos. El Señor no va a quebrantar su propia ley. Y al instante fue sanado el día de reposo. Entonces, aquí viene la trampa de los fariseos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mis hermanos, ¿dónde en la ley dice esto? Simplemente en la imaginación de ellos, simplemente en lo que ellos han añadido a la ley. Que este hombre llevara el lugar donde dormía porque ya estaba sano para su casa. ¿Qué obra era esto
de la cual la ley del día de reposo condenaba? Ninguna. Este hombre no estaba llevando este lecho para su casa porque se estaba ganando el pan, porque estaba trabajando. Bueno, a ese extremo los fariseos habían llevado lo que es guardar el día de reposo. Pero él le respondió, claro, como la gente está inmersa en esa tradición, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Lo delata. Bueno, él estaba llevando su lecho en día de reposo. Le acusan los fariseos, le dicen, bueno, ¿y usted quién le dijo eso? ¿Quién le dio autoridad? El que me sanó. Ahora van contra Jesús. Dice el versículo 6. Y por esta causa los fariseos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas estamos viendo que hacía el Señor? ¿Estaba trabajando para ganarse el pan? ¿Qué? No. La mente de los fariseos, su celo ciego de la ley, como Pablo les dice. Sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque establecen la propia justicia de ellos por encima de la justicia de Dios. Sanar a una persona. ¿Qué obra es esa de la que se condena en el día de reposo? Ninguna. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, pero no es el mismo trabajo que se condena ya en Deuteronomio, en el Éxodo, en el día sábado. No, este es un trabajo del cielo, un trabajo espiritual. Este no es un trabajo para el pan físico. Esto no es un trabajo para sostener a mi familia. Este es un trabajo para dar testimonio a los hombres de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Y bueno, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ya sabemos, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Mateo capítulo 12, versículo, veamos del 1 al 8, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de ¿qué? De reposo, es decir, en sábado, en séptimo día. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Bueno, no se metieron los fariseos o no acusaron falsamente solo a Jesús, sino que también a sus discípulos. Los discípulos en día de reposo tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero no es lícito según quién. Esa es la pregunta. No es lícito según quién, porque nosotros podemos leer este pasaje y suponer de que, wow, no era lícito eso. O sea que en día de reposo yo voy y veo un palo de mango y, ay, me dio ganas de comerme ese mango. Es madurito, lo arranco y ya violé el día de reposo. ¿Era esa la obra que se condenaba ya? En ninguna manera, dijo Pablo. No era lícito según las tradiciones de los ancianos. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cómo se juntan las escrituras? No era lícito según la tradición de los judíos, la añadidura de los fariseos. Pero el Señor les va a refutar lo que ellos creen que es pecado con otros eventos en los cuales, si estuvieran los fariseos allí, también lo hubieran condenado. Sin embargo, Dios no los condenó como pecado. Por ejemplo, en el versículo 3 les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David
¿Quién era David? El rey, conforme al corazón de Dios. Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Primer caso. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Y aquí está la clave. ¿Y son sin culpa? Bueno, hermanos, de la misma manera que David y los que con él estaban comieron de los panes de la proposición, de la misma manera que los sacerdotes profanaban el día de reposo en el templo, de la manera que ellos eran haciendo eso, eran sin culpa, de la misma manera los discípulos de Cristo eran sin culpa cuando en día de reposo tuvieron hambre y arrancaron espigas y comieron. ¿Por qué? Porque no estaban violando el día de reposo. Y lo mismo, David y los que con él estaban tampoco profanaron el templo. Pero según los fariseos, conforme a su estándar de juicio, para ellos no le era lícito. De la misma manera los sacerdotes en el templo. Cuando se dice que profanaban el día de reposo, esto es según el mismo criterio que están usando los fariseos para juzgar, el mismo extremo, porque los sacerdotes no profanaron en realidad el día de reposo. Recordemos que los fariseos han interpretado que ninguna obra se podía hacer en día de reposo. Bueno, si ninguna obra se podía hacer, ninguna obra en ninguna obra, nadie, punto. Ah, pero los sacerdotes en el templo, ¿qué tenían que hacer? Ofrecer sacrificios en día de reposo. ¿Eso qué es? Una obra. Pero haciendo esa obra, dice Cristo, eran sin culpa. Pero para los fariseos, si ellos estuvieran en ese tiempo, para ellos era como profanar el día de reposo, según el estándar de juicio humano que están aplicando. Pero Cristo les dice, si los sacerdotes eran sin culpa, haciendo lo que hacían, según el criterio de los fariseos, bueno, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Noten cómo le llamó. Inocentes, versículo 7. ¿Quiénes eran los inocentes? Los discípulos por comer espigas en día de reposo, porque no violaban el día de reposo, pero sí según la ley de los fariseos. Ahora, al decirles en el versículo 8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, algunos han interpretado que Jesús lo que está diciendo es que porque Él es el Señor del día de reposo, Él tiene la autoridad de violarlo. Y por tal razón, sus discípulos también. No, señores, esa no es la interpretación correcta. ¿Quién va a creer o quién va a tolerar o quién va a ver justo que nuestro presidente o que el presidente de una nación, por ser el presidente, tenga el derecho de violar la propia ley o la propia constitución? Claro que no. El ser el Señor no lo lleva a tener autoridad de violar su propia ley, ¿no? Eso es injusto. Eso es una tiranía. Aquí la palabra Señor del día de reposo hace que Jesús tenga la máxima autoridad para interpretar correctamente el propósito del día de reposo. Eso es lo que está diciendo aquí. Al decir yo soy el Señor del día de reposo, está diciendo que Él es quien tiene la interpretación correcta de lo que era la enseñanza del día de reposo. Y así nos los hace ver esta historia narrada por Marcos. En Marcos capítulo 2 versículo, si nos vamos al 27, leamos el 25 pues, para que sepamos que Marcos está hablando de lo mismo. Él les dijo, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban?
cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición de los cuales no le es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a lo que está y aún dio a los que estaban con él. También les dijo, y aquí está, ¿por qué él es Señor del día de reposo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, en base a lo que dijo en el versículo 27, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esta es la interpretación que los fariseos debían entender, que ellos fueron sacados de Egipto y Dios mandó el día de reposo por causa de ellos, para beneficiarlos a ellos y no para que ellos se volvieran esclavos en el día de reposo. Pero ellos han hecho el hombre por causa del día de reposo. Y si estaban condenando a los discípulos de Jesús por esto, ustedes se imaginan cómo eran los fariseos con el resto de la sociedad. ¿Cómo podrían vivir los judíos con una ley así, atormentados por estas personas, con sus reglas humanas? Pero aquí viene el Señor del día de reposo a revelar la verdadera naturaleza de ese día, que no era un día de esclavitud, sino que era un día de libertad, de gozo, de paz, de hacer el bien, de gozarse, de restituir al agraviado, de dar bendición a la viuda y a los huérfanos. Ese era ese día de gran bendición. Por eso, Él es Señor aún del día de reposo. Juan capítulo 12, versículo 9, tenemos otro caso. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús, ¿para qué? Para poder acusarle. No estaban interesados realmente en el cumplimiento de la ley, sino que estaban ensañados con este hombre. Y le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Hermanos, ¿será posible esto? ¿Será posible esta pregunta de hombres? Noten las características de estos hombres. Criados y instruidos desde pequeño en la ley, hombres religiosos y celosos de Dios, hombres espirituales, que eran celosos y cuidadosos de que ni una jota, ni una tilde fuera removida. Pero ¿qué creen? El conocimiento es vano cuando no hay un corazón que quiera agradar realmente a Dios. Para que estos hombres pregunten esto, estos hombres realmente estaban podridos por dentro. Y de eso debemos cuidarnos nosotros hoy en día, hermanos. Y él les dijo, miren el sabio, es que eh, debatir con Jesús, me vuelvo al versículo 10 para comentar esto. Debatir con Jesús es una batalla perdida, hermanos. No debatamos con Jesús. No hay nada en contra de Jesús. No hay nada que podamos hacer para desprestigiar a Jesús. Busque lo que sea y Jesús lo va a derrotar siempre. Siempre. No hay nadie. Vea cuántos hombres sabios en la humanidad se han levantado. ¿Y quién ha podido con Jesús de Nazaret? Dice Pablo, ¿pelearemos con Dios? ¿Somos más fuertes que Él? Mira lo que les dijo. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Y todo el mundo callado, callado todo el mundo. Porque en el día de reposo, si un fariseo se ve en este caso, ¿qué va a hacer? Va a levantar su oveja y con eso no peca porque él no está trabajando. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él le extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salió los fariseos, en vez de tener gran gozo, en vez de recibir el mensaje, de recibir las verdaderas interpretaciones del Señor del día de reposo, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a ver un último caso en Lucas, capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo.
Y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, digo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Disparate, hombre perdido. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mira la pregunta del Señor. Hipócritas les dice. Ellos en el día de reposo, ¿qué hacían si su buey o su asno tenía sed? Lo llevaban a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Claro que sí, mi Señor. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, mis hermanos, con estas pruebas y evidencias, espero que sea suficiente para que probemos ante cualquiera que demande razón de nuestra esperanza y defendamos a nuestro Señor, demostrando que Él jamás quebrantó el día de reposo, ni ningún otro mandamiento de la ley de Dios, sino que Jesús vino a mostrar la verdadera naturaleza de la ley de Dios, que fue tergiversada y torcida por los escribas y fariseos a través de los años. Como les decía allá en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, pero yo os digo la verdadera interpretación, la verdadera revelación de lo que es la ley. Entonces, ¿quebrantó Jesús el día de reposo? Con esto sabemos que no, que en ninguna manera, hermanos. Que Dios les bendiga.